yo no, porque por tonta me dijo, le pongo unas lentillas especiales y no sé qué. Le dije, no, a mí quíteme la miopía. Y ahora voy con gafas para leer a todos sitios. Pero bueno. Damos inicio al acto público del mes de abril del Instituto Argentino de Ciencia Genealógica. Contigo, ¿no? Sí. Piquetero de sal. Hoy es nuestra expositora, nuestra miembro correspondiente en España, doña Dolores Duque de Estrada y Castañeda. Nuestra expositora es diplomada en Genealogía Heráldica y Derecho Nobiliario. También se graduó en Informática y es profesora de Paleografía. Desde el 10 de marzo de 1992, como miembro de número, integra la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, medalla 22 de la institución. Ha sido directora de la página web de la Academia. Forma parte de nuestro instituto como miembro correspondiente. Es también correspondiente de los centros genealógicos de Córdoba, Chile, Perú, Bolivia y Guatemala. Se ha desempeñado como directora de la Fundación Cultural de la Nobleza Española. Ha sido directora de comunicación de la Confederación Iberoamericana de las Ciencias Genealógica y Heráldica. Es autora de numerosos trabajos, artículos y conferencias relacionados con nuestra materia. Entre sus obras cabe mencionar la heráldica en el Consejo de Llanes y algunos de sus linajes, el Consejo de Llanes en los papeles de Martínez Marina, Emigración en el Oriente de Asturias, 1845-1860, y Genealogías de Indianos. Hay una radio prendida aquí, ¿qué hay? No. Los Brizuela, condes de Fuenrubía y familias enlazadas. Hoy expondrá aquí sobre libros castrenses en España fuera del Archivo Central Militar. Doña Lola, querida amiga, adelante. Muchas gracias, Ernesto. Buenas tardes a todos. Es para mí un verdadero honor estar hoy aquí y poderme dirigir a todos vosotros. A ver. Parece ser que sí que funciona. A ver, ¿se puede...? Ahí. Bueno, pues es para mí un verdadero honor estar hoy aquí y poder dirigirme a todos vosotros. Antes de comenzar, me gustaría expresar mi sincero agradecimiento a todos los miembros del Instituto por su acogida. Pero en particular quiero agradecer a mi buen amigo José María Martínez Bilbao, cuya confianza me ha animado a estar aquí. Cuando recibí su invitación, debo confesar que me asustó el reto que implicaba. En este momento, una mezcla de emoción y desafío invadió mi mente, pero al mismo tiempo me sentí profundamente motivada a aceptar esta oportunidad de compartir los avances de mi investigación. Hoy quiero hablarles sobre un tema que, a pesar de su importancia, sigue siendo menos explorado dentro de nuestras investigaciones genealógicas, como son las fuentes documentales menos convencionales. Estos recursos, aunque de gran valor, no son frecuentemente consultados como los registros civiles, parroquiales o los archivos históricos y notariales.
Sin embargo, contienen información valiosa que puede iluminar muchos aspectos de nuestras investigaciones familiares y nos permite descubrir detalles hasta ahora olvidados de la historia de nuestros antepasados. La genealogía, como bien sabemos todos, no es simplemente un ejercicio académico de reconstrucción del pasado. Es una disciplina que al mismo tiempo nos permite comprender quiénes somos, de dónde venimos y cómo nuestros ancestros contribuyeron a formar las bases de nuestra identidad. Y para que nuestro trabajo sea realmente significativo, debe estar respaldado por documentación sólida, detallada y variada, que nos brinde una visión más completa y precisa de la historia de nuestras familias. Y es en esas fuentes menos tradicionales donde podemos encontrar a menudo las claves para entender mejor nuestro legado y del contexto histórico de los nuestros. Cuando recibí la invitación para esta conferencia, me di cuenta que el tiempo de preparación era mínimo. Creo que me avisaste, José María, no sé, es un martes y yo me iba a Madrid un jueves, una cosa así. Sí. Muchas gracias. Un horror, pero bueno. Y que lo único que podía presentar era este trabajo que estaba preparando para el Congreso de Puerto Rico, al que no voy a ir. Esto me hizo pensar en las preguntas inevitables. ¿Seré capaz de dar respuesta a este reto? ¿Será el material que tengo preparado lo suficientemente interesante y relevante? Pero a medida que pensaba más en ello, me di cuenta de que la pasión que todos compartimos por la genealogía y el deseo de seguir aprendiendo sobre nuestro pasado me daban la certeza de que este encuentro sería para mí una valiosa oportunidad para compartir ideas y enriquecernos mutuamente. Es por esto que me gustaría invitaros a explorar una de estas fuentes documentales que, aunque a menudo quedan fuera de los registros más habituales, tienen el potencial de ofrecernos una perspectiva mucho más completa de nuestra historia familiar. Estas fuentes alternativas nos permiten ir más allá de las fechas y los nombres, ofreciéndonos detalles más humanos y contextuales que enriquecen nuestra comprensión de la vida de nuestros antepasados. A través de ellos podemos construir una narrativa más rica, más profunda, de muchos casos más emocional de lo que significó la vida de aquellos que nos precedieron. Vivimos en una época en que la búsqueda de nuestros orígenes y la reconducción de nuestra historia familiar se ha vuelto una actividad cada vez más común. De hecho, es posible observar cómo muchas personas, sobre todo jubilados, se han lanzado a la búsqueda en los archivos históricos, invirtiendo tiempo y esfuerzo en reconstruir el pasado de sus familias. Me viene a la memoria un episodio de hace más de 30 años, cuando acompañamos a Jaime Salazar a Vichy, a Francia, para que le dieran un premio que fomentaba Yves de Menorval. Y lo que más me sorprendió de este viaje fue la cantidad de jubilados que como voluntarios trabajaban en los archivos de sus regiones, dedicándose con mucha paciencia a indexar meticulosamente los libros de nacimientos, matrimonios y defunciones. Contrastaba enormemente con la realidad española de aquella época, cuando nuestros archivos estaban prácticamente vacíos y los registros permanecían a menudo dormidos en sus estantes. Pero lo que más me gustaría resaltar hoy es que la motivación detrás de la búsqueda de nuestras raíces no se limita únicamente a la curiosidad o al deseo sentimental de conocer nuestra historia. En muchos casos estos documentos juegan un papel crucial en procesos legales. Me estoy refiriendo a la obtención de una nacionalidad europea. Muchas personas necesitan encontrar pruebas documentales de sus ancestros para poder acceder a este derecho, y a menudo este proceso no es fácil. Es una de las razones por las que quiero darles a conocer un tipo de documentación que va más allá de los registros civiles y parroquiales, a los que tradicionalmente recurrimos para estas investigaciones genealógicas. Existen, como digo, fuentes valiosas que, aunque a menudo se han relegado a un segundo puesto, tienen el potencial de ofrecernos unas perspectivas y abrirnos puertas inesperadas a una información crucial. En los últimos años me he encontrado con personas que buscaban desesperadamente los documentos de sus abuelos con la esperanza de obtener
la ansiada nacionalidad europea. Pero los obstáculos son numerosos porque muchos de ellos salieron de España como polizontes y sin llevarse un solo documento, unas veces para librarse de la guerra, otras por sus ideas políticas y la mayoría con idea de mejorar sus medios de vida. Lo poco que aportan sus descendientes son datos erróneos, documentos contradictorios sacados de Internet, lo que da lugar a muchas homilías. Esta falta de información me llevó a preguntarme, ¿dónde más podría encontrar estos detalles esenciales que no se reflejan en los libros religiosos o civiles convencionales? Es frustrante cuando te hacen un encargo de este tipo y al final tienes que decir, lo siento, pero no encuentro lo que necesitas. Recientemente recuerdo que me pidieron ayuda para localizar una partida de nacimiento de un abuelo. Fue un trabajo agotador y frustrante. Por toda documentación me enviaron una partida de difunción que no era española, una partida de matrimonio que tampoco era española, que habían sacado de los mormones. Además, ese documento de matrimonio decía que la persona se había casado siendo menor de edad, lo que resultó ser un dato incorrecto, pues cuando lo verifiqué con la partida de defunción, pude constatar que tenía más de 25 años cuando se casó. En esta época, la mayoría de edad está en los 25 años, pero si eres mayor de 25 años no podía ser menor, con lo cual la partida de matrimonio no le correspondía para nada. También decía que era natural de Cangas de Onís, una de las capitales del concejo de Asturias. Ya sabéis que Asturias está dividida por concejos, que son como pequeños territorios con una cabeza de partido. Pasé semanas investigando, primero intentando encontrarle en el censo de población del siglo XIX del mencionado concejo. Busqué en más de 30 parroquias que componen el mismo y luego en las parroquias de los concejos limítrofes, entrevistando a parientes lejanos con la esperanza de encontrar alguna pista, pero nadie parecía recordar nada sobre esta persona que en su momento decidió emigrar a la República Dominicana. Y lo peor de todo era que la única persona que podría haber tenido información relevante sufría demencia senil, lo que hizo aún más difícil acceder a detalles que me pudieran esclarecer el caso. Con pesar tuve que aceptar que la búsqueda debía concluir, aunque sabía lo crucial que era para la persona que me había pedido ayuda. Sin la información correcta, el hallazgo del documento se convirtió en una tarea titánica que finalmente resultó infructuosa. Este tipo de situaciones no son infrecuentes y es precisamente por ello que es tan importante conocer todos los recursos disponibles y ampliar nuestras opciones. La clave no está solo en la paciencia, sino en ampliar nuestra visión y explorar fuentes alternativas. Cuantas más informaciones precisas tengamos desde el inicio, mayores serán nuestras posibilidades de éxito en la búsqueda. ¿Cómo acceder a registros olvidados, archivos poco consultados y documentos que pueden ofrecernos respuesta en aquellos lugares donde los registros tradicionales han fallado? La genealogía, como los aquí presentes sabemos, es una labor de reconstrucción y en muchos casos también de investigación histórica. Por eso es importante ampliar nuestros horizontes y dotar nuestras búsquedas con nuevas herramientas que nos permitan desentrañar el pasado con mayor precisión y profundidad. ¿Dónde podremos encontrar esta documentación? Los archivos diocesanos, que es una de nuestras fuentes más apreciadas, están enfrentándose a una situación sin precedentes debido al aumento de solicitud de certificaciones de bautismo, de matrimonio, de menor medida de defunción. La demanda de estos documentos ha crecido considerablemente en los últimos años, lo que ha provocado una ralentización significativa en los tiempos de respuesta de las peticiones. Y no solo esto, sino que estos archivos sigan con unos horarios muy restringidos. No sé, 2 veces por semana, 3 horas, claro, con eso es que no hay quien trabaje. A pesar de las mejoras en las instalaciones, las salas de investigación siguen siendo insuficientes
y en muchos casos no están preparadas para ayudar a la cantidad de personas que acuden en busca de información. La falta de recursos humanos y tecnológicos, sumada al aumento de la demanda, ha generado un cuello de botella en el procedimiento de solicitudes. A las peticiones de documentación para conseguir la nacionalidad se suman las relacionadas con las pastillas necesarias para otros asuntos legales, divorcios, herencias, trámites académicos, lo que sobrecarga aún más los servicios de los archivos. Hace unos días, mientras conversaba con Juan Mayón, uno de los voluntarios del Archivo Diocesano de Oviedo, buscando recoger información para esta charla, cosa que conseguí gracias a su amabilidad y colaboración, porque ahora en el Archivo Diocesano de Oviedo, que yo tenía la puerta abierta y iba mañana y tarde, ahora como mucho me dan 3 días al mes y 3 horas cada día. Me comentó que actualmente obtener una partida de bautismo o matrimonio puede llevar entre 4 y 6 meses, cuando hace apenas 3 años este proceso se resolvía en unas 2 semanas. Como decía, en los últimos años muchas personas han acudido a estos registros para poder solicitar la ciudadanía en países como España, Italia, Portugal, motivadas en gran parte por la inestabilidad política y económica que afecta a muchos países de Hispanoamérica. Aunque antes era una investigación por mera curiosidad de los lugareños de la zona, como decía, se ha convertido en una necesidad real para quienes buscan nuestras nuevas oportunidades en Europa. En resumen, el creciente interés por la genealogía junto a las posibilidades de obtener la nacionalidad europea han convertido a los archivos diocesanos en un recurso clave, pero sobrecargado. Adaptarse a esta nueva realidad requiere mejoras en la estructura, el aumento del personal especializado y la modernización de los procesos para garantizar un acceso más eficiente a la valiosa información que estos archivos guardan. Otro de los principales obstáculos con los que se encuentran los genealogistas y ciudadanos al realizar trámites, si el abuelo ha nacido antes de 1870, el Estado español te obliga a que la documentación sea civil, no admite la religiosa. Es el registro civil que tiene muy poca flexibilidad en sus procedimientos. Hasta hace pocos años se permitía a los solicitantes dar fechas aproximadas y en algunos casos hasta buscar personalmente los documentos que se necesitaban. Sin embargo, ahora todo el proceso se ha hecho excesivamente rígido, exigiendo que las solicitudes se realicen de forma telemática, proporcionando datos exactos como la fecha y el lugar del evento que se registró en su día. Para ilustrar este problema os contaré la experiencia personal que he tenido recientemente. Necesitaba solicitar una partida de nacimiento para realizar una sucesión en un título nobiliario. Conociendo la falta de disposición de los funcionarios españoles a colaborar en este tipo de trámites, me aseguró proporcionar toda la información posible: fecha de nacimiento, nombre de los progenitores, número de libro, número de hoja, número de certificado, y sin embargo, mes y medio después de hacer la solicitud, recibí una notificación informando que no se había podido localizar el documento. Frustrada por la falta de interés del funcionario para resolver la gestión, decidí enviar una copia de la hoja del libro de familia de esta persona, un documento que en su momento se entregaba al registrar un matrimonio y que contenía páginas para escribir a los hijos, y de uno de ellos había sacado todos los datos que le había enviado anteriormente. No estoy segura que si este documento sigue en vigente, dado que las nuevas formas de uniones y la evolución de la percepción de la identidad de género podría generar problemas en cuanto a la confidencialidad de los ciudadanos. Un mes después de haber enviado la hoja, finalmente recibí la partida de nacimiento solicitada. ¿Qué había sucedido? El problema era que mi solicitud original había puesto como nombre Carmen, en lugar de María del Carmen. Hace falta tener mala idea, ¿no? Este tipo de rigidez burocrática pone en evidencia la falta
de interés y flexibilidad y pocas ganas de trabajar de nuestros funcionarios, y la necesidad urgente de modernizar los procedimientos administrativos. Los ciudadanos no deben verse perjudicados por la rigidez burocrática ni por la falta de disposición de ciertos funcionarios a facilitar el acceso a los documentos esenciales para su identidad y derechos legales. Para conseguir la ansiada nacionalidad española o cualquiera europea, de un país de la Comunidad Europea, la legislación española ha tenido que modificar durante los últimos años su Código Civil. Primero fue la Ley 36/2002 del 8 de diciembre, con el objeto de facilitar la recuperación de la nacionalidad española a los emigrantes que en su momento se vieron obligados a renunciar a ella al finalizar la Guerra Civil Española, así como sus descendientes. Más tarde, la Ley del 20/2022 de 19 de octubre, conocida como la Ley de la Memoria Democrática o la Ley de los Abuelos, amplía este derecho al permitir que los nietos de ciudadanos españoles que habían migrado pudieran optar a la nacionalidad en línea con lo que ya permitían otros países de la Unión Europea. Esta ley, que entró en vigor el día 21 de octubre del 2022, con un plazo inicial de 2 años para la presentación de solicitud hasta el 21 de octubre de 2024, sin embargo, debido a las muchas solicitudes recibidas, el Gobierno aprobó una prórroga que extiende el plazo hasta el 21 de octubre de este año. Esta normativa incluye a personas nacidas fuera de España cuyos padres y abuelos eran originariamente españoles, pero que perdieron o renunciaron a su nacionalidad como resultado de un exilio por razones políticas, ideológicas o por su orientación o identidad sexual. Es importante señalar que cada país de la Unión Europea tiene su propia normativa en cuanto a la nacionalidad. Por lo tanto, no existe una nacionalidad europea como tal, sino que cada Estado miembro concede su propia nacionalidad, lo que a su vez otorga la ciudadanía de la Unión Europea y sus derechos y beneficios. Hoy quiero hablarles de unos documentos que pueden ser de gran utilidad para quienes buscan información en otro tipo de documentación, los libros castrenses. Los libros castrenses son registros que consignan los eventos vitales de los miembros del Ejército de Tierra y, en algunos casos, de sus familiares directos. Estos documentos se encuentran principalmente en el archivo eclesiástico del Ejército de Tierra. Los libros que yo he encontrado pertenecen al Ejército de Tierra, no a la Armada ni a la aviación, sino son exclusivamente de tierra, que era su repositorio fundamental para la historia militar y genealógica de España. Los libros castrenses desempeñaron un papel fundamental en la administración y organización de la vida de los miembros de las Fuerzas Armadas y sus familias. Su propósito principal era registrar oficialmente los eventos vitales de todas las personas vinculadas al ámbito militar, sin importar su rango o jerarquía. El archivo eclesiástico del Ejército de Tierra no tiene una fecha exacta de creación, pero se sabe que en 1996 se reunieron todos los libros que se pudieron en la calle Moreto, donde está el archivo hoy en día, en Madrid. Actualmente este archivo custodia más de 9.000 volúmenes. Según ha dicho el conde de los Acevedos, que sabe mucho, son solo 7.000. Pero bueno, será cuando él lo dice. Correspondientes a libros de parroquias militares en España, que abarcan registros desde el siglo XVII hasta el siglo XX, y me figuro que también los del XXI. Pero como son libros abiertos, todavía no han pasado al archivo. Incluyen también parroquias castrenses de las antiguas posesiones ultramarinas de España, como Cuba, Puerto Rico y Filipinas, además de registros relacionados con los protectorados de África. Entre los documentos que se conservan en este archivo se incluyen los libros de bautismo, matrimonios y defunciones de militares y sus familiares, que
¿Qué tipo de datos podemos encontrar en los registros de bautismos? El nombre completo del neófito, el nombre y naturaleza de los padres, así como su rango, grado y unidad o regimiento al que pertenecían. Nombre y naturaleza de los abuelos paternos y maternos. En algunos casos se indica si alguno de ellos pertenecía a un cuerpo del ejército. Nombre de los padrinos, muchas veces acompañados de su rango y cuerpo militar, lo que puede facilitar la búsqueda de descendientes. Y desde 1905, algunas veces al margen, la boda del neófito. ¿Qué tipo de datos genealógicos aparecen en los registros de matrimonio? Nombre y naturaleza de los contrayentes, edad de los desposados, nombre y naturaleza de los padres de ambos novios, nombre de los padrinos y testigos, en muchos casos con sus rangos y cuerpos militares y su vinculación familiar. Para mí el dato clave es que estos registros proporcionan la naturaleza de dos generaciones, lo que resulta de gran utilidad para las investigaciones genealógicas y aumenta las probabilidades de éxito. Luego también hay testamentos y otros documentos relacionados con la vida religiosa de los militares. Para crear este archivo, como ya he dicho, fue necesario reunir libros parroquiales de las iglesias que registraron los eventos sacramentales de los militares. La primera recolección de estos libros sacramentales militares en España tuvo lugar en el 1873, cuando el gobierno decretó que los libros parroquiales administrados por los capellanes castrenses debían ser transferidos a archivos del Estado para su conservación. Sin embargo, la mayoría de los archivos eclesiásticos siguieron guardando estos libros en sus parroquias. Estos libros recogidos pasaron a formar parte del archivo eclesiástico del ejército, garantizando su preservación y centralización en un único repositorio histórico. Gracias a esta disposición, durante la Primera Guerra, en Primera República, muchos documentos que antes corrían el riesgo de perderse o de ser inaccesibles fueron salvados. El mantenimiento de estos registros no solo respondía a la necesidad de un control administrativo y organizativo dentro del ejército, sino también que tenía implicaciones religiosas y sociales. A través de estos documentos se garantizaba la afiliación, la trayectoria militar y los derechos familiares en caso de viudedad o de fallecimiento en servicio. Es importante aclarar que si un libro castrense, estos que están fuera del archivo, sus fechas son de 1872 a 1901, no implica automáticamente que a partir de esta fecha los registros hayan dejado de diferenciar a los militares de los civiles, pero en el caso de estos pequeñitos sí. A partir de esta fecha ya los hijos de los militares que nacen fuera en pueblos o en destacamentos pasan a engrosar los libros parroquiales normales. Este hecho puede deberse a factores diversos como la reorganización administrativa y necesidades locales o incluso contexto histórico. Entre las posibles razones por las cuales se dejó de mantener un libro castrense destacan las siguientes: la disolución o reducción de una guarnición militar en la zona, la centralización de los registros castrenses en instancias superiores, las modificaciones en la jurisdicción eclesiástica que afectaron la administración de estos libros, cambios en las funciones asignadas al párroco local, reformas administrativas o normativas que alteraron la gestión de estos registros. Los libros castrenses que no forman parte del archivo eclesiástico castrense pueden encontrarse en diversos repositorios, dependiendo de su origen y del proceso de conservación que hayan seguido a lo largo del tiempo. Lo que sí tenemos plena seguridad es que no pasarán nunca a formar parte del archivo castrense, porque las parroquias civiles o territoriales y las parroquias castrenses pertenecen a jurisdicciones diferentes. Las parroquias territoriales pertenecen al obispado diocesano. Las parroquias castrenses dependen del ordinariato militar, que es una estructura paralela y especializada para atender a los miembros de las Fuerzas Armadas. Por eso, aunque hay registros militares en parroquias civiles, estos libros siguen perteneciendo a la parroquia de la diócesis.
Los lugares más comunes que pueden localizarse son en los archivos parroquiales y diocesanos. Si los registros de un militar o de su familia fueron inicialmente asentados en una parroquia, es posible que algunos libros castrenses permanezcan en estos archivos. Esto suele ocurrir cuando los documentos no fueron transferidos al archivo centralizado, bien sea por dificultades logísticas, por la ubicación remota de la parroquia o simplemente porque el proceso de centralización no se llevó a cabo completamente. Pero también podemos encontrarnos libros de esta forma en el archivo histórico provincial. En determinados casos, los libros castrenses han sido depositados en archivos provinciales. Su resguardo era temporal como parte de un proceso de reorganización administrativa y por diferentes cuestiones nunca se depositaron en el Archivo General del Ejército. Además de su valor administrativo, los libros castrenses cumplían funciones clave en diferentes ámbitos: en la historia militar y en la genealógica. Estos registros constituyen una fuente invaluable para historiadores y genealogistas, proporcionando información detallada sobre la vida de los miembros del ejército a lo largo de los siglos. Seguimiento de servicios y destinos. Los documentos permitían a las autoridades llevar un control riguroso sobre el historial militar de cada individuo, facilitando la asignación de destinos, promociones y reconocimientos, y el uso legal y documental. En situaciones de movilidad, conflictos o reclamaciones legales, estos registros servían como prueba documental en cuestiones de herencias, beneficios y derechos adquiridos por los militares y sus familias. Gracias a su meticulosa conservación es posible rastrear la trayectoria de individuos y familiares ligados al ámbito castrense, permitiendo reconstrucciones históricas precisas y estudios genealógicos de gran valor. Más allá de su función administrativa, los libros castrenses reflejan la relevancia del ejército como una estructura con implicaciones no solo militares, sino también sociales y religiosas. Al integrar a los familiares directos de los militares en los registros, estos documentos evidencian el alcance del control de las instituciones sobre la vida de quienes formaron parte de la esfera castrense. En ellos se documentaba las diferentes armas, término que, lejos de referirse exclusivamente a instrumentos de combate, como sabemos, pues son el arma de infantería, el arma de caballería y el arma de artillería. Asimismo, se encuentran también registros de otros cuerpos militares que desempeñaban funciones esenciales dentro de la organización castrense. Entre ellos destacan los ingenieros militares, responsables de la construcción de fortificaciones, puentes, caminos y del desminado de terrenos. En conclusión, los libros castrenses no solo cumplían con la función de registrar los acontecimientos vitales del personal militar sin distinción de rango, sino que además constituían una herramienta de administración y control y cohesión dentro del ejército. Su estudio permite comprender mejor la estructura y evolución de las Fuerzas Armadas, así como su impacto en la sociedad y la historia familiar de quienes han servido en ellas. Pues siendo así, en la diócesis de Asturias se conservan registros castrenses en al menos 3 parroquias situadas en localidades con gran relevancia histórica. En Llanes, en la parroquia de Santa María; en Luarca, en la parroquia de Santa Eulalia; y en Cangas de Tineo, hoy llamada Cangas de Nastea, en la parroquia de Santa María Magdalena. He organizado los datos que he conseguido sacar de estos libros de una manera cronológica, para luego organizarlos alfabéticamente. Existe la posibilidad de que nuestros antepasados figuren en estas páginas, ofreciendo así una valiosa fuente de información genealógica para quienes buscan reconstruir su historia familiar. Las parroquias asturianas que he investigado contaban con un cura beneficiado de una parroquia civil que bajo ciertas condiciones podía confeccionar y contribuir a la formación del libro castrense. Esto ocurría especialmente en contextos donde las funciones militares y civiles se entremezclaban,
como en pequeñas localidades, zonas fronterizas o lugares con destacamentos militares cercanos. No todas estas localidades contaban con un párroco castrense, pues estos se asignaban únicamente a destacamentos de importancia estratégica o con muchos soldados, como las grandes comandancias o los puntos fronterizos clave. Su presencia se garantizaba la atención espiritual, encargándose de administrar los sacramentos de bautismo, matrimonio y oficiar los entierros y los funerales. En los pequeños destacamentos se elegía para llevar a cabo estos servicios a un cura beneficiado, que pasaba a llamarse cura beneficiado castrense. ¿En qué circunstancias un cura beneficiado gestionaba los libros? El cura beneficiado de la parroquia civil asumía las funciones religiosas para los militares. Sin embargo, debía dejar claro su rol de cura beneficiado castrense, firmando de esta manera en los registros parroquiales tanto en Llanes como en Luarca como en Cangas de Tineo. El libro castrense de Llanes, que es el que contiene más información, incluye 145 registros de bautismo, que abarcan desde 1842 hasta 1903, con algunos intervalos, y 42 registros de matrimonios entre 1872 y 1900. Solamente durante el siglo XIX Llanes tuvo una notable presencia militar, especialmente la Guerra de la Independencia Española. Después de estas fechas no parece haber existido un cuartel militar permanente en Llanes. Solamente después de las guerras carlistas, Llanes albergó un pequeño destacamento militar que tuvo un papel crucial en la estabilidad de la región, lo que obligaba a llevar un control religioso de los soldados y sus familias. Además de la unidad de infantería, la guarnición militar en la villa estaba formada principalmente por miembros del Cuerpo de Carabineros y de la Guardia Civil, dos instituciones esenciales para la seguridad y el orden público de la época. El Cuerpo de Carabineros desempeñaba funciones clave en la vigilancia costera, la represión del contrabando y la seguridad de las fronteras. En una localidad costera como Llanes, su presencia era fundamental para controlar el tráfico de mercancías, inspeccionar los barcos en el puerto, luchar contra actividades ilícitas vinculadas al fraude fiscal en la costa asturiana. Su labor era vital para la economía local, ya que en las costas asturianas, con sus numerosos acantilados y calas escondidas, era una zona propensa para todo este tráfico. Por su parte, la Guardia Civil jugaba un papel esencial en el mantenimiento del orden público, la persecución del bandolerismo y la seguridad en caminos y áreas rurales. Su presencia en Llanes fue especialmente relevante durante las guerras carlistas, así como la vigilancia de montañas y pasos estratégicos, donde grupos de facciosos y guerrilleros se refugiaban y organizaban ataques. La presencia de la Guardia Civil hoy sigue presente en Llanes y su concejo y garantiza la seguridad de los habitantes y protege las rutas comerciales. Ambos cuerpos colaboraban estrechamente con las unidades de infantería en la defensa y el control del territorio, asegurando la estabilidad de una región marcada por conflictos y cambios políticos a lo largo de todo el siglo XIX. Su actuación no solo respondía a las necesidades militares, sino también a la creciente importancia del Estado en la regulación del orden y la seguridad, consolidando un modelo de administración que perduraría en el tiempo. En la localidad asturiana de Luarca, el libro castrense se presenta como un valioso testimonio histórico conteniendo registros detallados de bautismos y matrimonios relacionados con militares, infantería, carabineros y guardia civil. Este documento permite reconstruir la trayectoria de las familias vinculadas al Batallón Provincial de Luarca, una unidad fundamental en la defensa del territorio asturiano durante la Guerra de la Independencia. Los registros bautismales abarcan desde 1852 hasta 1864 y suman en total 49 inscripciones, proporcionando detalles sobre los nacimientos de los hijos de los oficiales y soldados destinados en la guarnición local, ofreciendo información
valiosa sobre las familias de la comunidad militar. Aquí he traído, pero se ve mal, bueno, cómo lo estoy organizando, ¿no? Entonces pongo el tipo de evento que es, la fecha del bautismo, la fecha de nacimiento, el lugar, en este caso pues Santa Eulalia de Luarca, el nombre del neófito, en este caso pues una persona muy importante, su padre era una persona muy importante y su abuelo también, se llama María de la Concepción, Coloma, Rosalía, Ramona, Emeteria, Celedonia, Jacinta, Antonia, Josefa, Paula, Clotilde, Agustina y Joaquina. Su padre era Agustín Seara Pérez, era de Pardesoa, Pontevedra, y era capitán de la segunda compañía del batallón 64 de la provincial de Luarca. Pertenecía al cuerpo de infantería. Su madre era Clotilde Secheni Jasper, natural de Barcelona. Era hija su abuelo, los abuelos paternos del neófito eran Jacinto Seara, que dice que está difunto, y Rosalía Pérez, también difunta, que eran de Pardesoa y de Pontevedra. Y los abuelos maternos eran Antonio Secheni, que también estaba difunto, y Coloma Asper, también difunta. Y la naturaleza de los abuelos maternos él era natural de Alicante y era de San Juan de las Abadesas, en Gerona. Los padrinos habían sido Joaquín Secheni y Carmen Secheni. Está claro que eran hermanos de la madre del neófito. Los padrinos fueron representados por estar ausentes en Madrid por Marcelino Pérez de las Vacas, comandante graduado y capitán de dicho provincial de Luarca, y Emilia de Cabanes Unquer. El abuelo materno era coronel. Por eso pienso que es muy importante porque nos está dando muchísimos datos. El libro de Cangas de Tineo era otra valiosa fuente documental para el estudio de la historia militar y social de la región. En sus páginas se registran 91 bautismos entre 1877 y 1902, proporcionando un testimonio detallado sobre las familias vinculadas al entorno castrista, como habéis visto. La mayoría de estos bautismos pertenecen a hijos de oficiales de la reserva. Esta es la diferencia que hay entre el libro de Luarca y el libro de Llanes y el libro de Cangas de Tineo. Cangas de Tineo era una reserva y la mayoría de las personas que están en el libro castrense son oficiales de la reserva. En cuanto a los matrimonios, solo hay un documento fechado en 1856 que corresponde a la hija de un capitán. Es importante señalar que en el libro castrense de Cangas de Tineo se encuentra una anotación realizada por el párroco de la época, que en ella se indica expresamente que en caso de no localizar el registro de nacimiento en los listados militares, se debe recurrir a los libros parroquiales tradicionales, donde se asentaban los nacimientos de los habitantes de la zona. Estas unidades, denominadas Reserva Activa, estaban compuestas por oficiales y soldados que después de completar 3 años de servicio activo pasaban a una situación de disponibilidad, listos para ser movilizados en cuanto fuera necesario. Durante el periodo de estos registros, la custodia de los libros y la firma de las inscripciones estuvo a cargo del cura beneficiado castrense don Juan González Navalle. Sin embargo, en los últimos años las inscripciones llevan la rúbrica de otro sacerdote, pero siempre haciendo constar que se apuntaba con la licencia de don Juan, lo que sugiere la intervención de otros clérigos en la administración de los sacramentos, posiblemente debido a una organización eclesiástica o a la avanzada edad del titular. Los registros iniciales corresponden exclusivamente a los hijos de oficiales del batallón de reserva, como he dicho. Sin embargo, a partir de 1883 se observa una ampliación, incorporando también a hijos de miembros de la Guardia Civil, reflejando un cambio en la composición de la guarnición local. Cabe señalar que aunque el cuerpo de carabineros existía en este periodo, no se ha encontrado ninguna referencia a miembros de este cuerpo.
El batallón de reserva de Cangas de Tineo participó de manera destacada en la Tercera Guerra Carlista, un conflicto en que el ejército isabelino se enfrentó a las fuerzas carlistas. La creación de este batallón de reserva fue parte de las reformas militares de la segunda mitad del siglo XIX, que buscaban mejorar la organización y operatividad del ejército mediante la formalización de unidades de reserva. Este batallón de Cangas de Tineo, número 67, es un ejemplo significativo de estas políticas de modernización. Su historia refleja los cambios en la estrategia militar de la época y la creciente importancia de las unidades de reserva dentro de la estructura castrense. El testimonio documental del libro castrense de Cangas de Tineo nos permite entender mejor la dinámica militar de la región y el papel desempeñado por sus soldados en los distintos conflictos que marcaron la historia de España. Solamente en los libros de Llanes y Luarca se hace referencia al cuerpo de carabineros hoy extinto, y por eso quiero dar unas pinceladas sobre el mismo. El cuerpo de carabineros era una de las instituciones de seguridad más relevantes de España durante el siglo XIX y el primer tercio del XX. Se había fundado en 1829 bajo el reinado de Fernando VII y nació con la misión de reforzar la seguridad fronteriza y combatir el contrabando, una actividad que afectaba gravemente a la economía nacional. Desde sus inicios, los carabineros se distinguieron por su rigurosa disciplina y organización, lo que les permitió consolidarse como un cuerpo eficaz en la lucha contra el tráfico ilegal. Con el tiempo, su labor se amplía e incluye la protección de infraestructuras estratégicas, incluso tareas de orden público en determinados momentos. Su estructura organizativa se basa en comandancias distribuidas por el territorio nacional, con una presencia especialmente fuerte en la zona de fronteras y áreas costeras, donde la actividad de contrabando era más intensa. Aunque, como ya hemos dicho, fue una de las instituciones de seguridad más relevantes de la España del siglo XIX y del primer tercio del XX, fue oficialmente disuelta el 15 de marzo de 1940. Su desaparición se enmarcó dentro de la reestructuración de las fuerzas de seguridad promovida por el régimen del general Franco. Tras la Guerra Civil Española, de 1936 a 1939, como conocemos todos, no obstante, más allá de una simple reorganización administrativa, su disolución tuvo un fuerte trasfondo político, pues una parte muy significativa de sus miembros se había mantenido leal al bando republicano durante la contienda, y eso selló su destino tras la victoria del bando anticomunista. En contraste, la Guardia Civil, aunque también sufrió fracturas internas, mostró una inclinación mayor hacia el bando de derechas, lo que contribuyó a su consolidación bajo el nuevo régimen. A pesar de su desaparición como institución, el legado de los carabineros se mantuvo en la memoria colectiva y en los archivos históricos del país. No sé si esto es mucho verdad, ¿eh? Yo lo he leído, pero no creo que mucha gente sepa lo que era un carabinero. Sus más de 110 años de servicio marcaron un periodo crucial en la historia de la seguridad y la vigilancia en España. Durante más de 90 años, el Cuerpo de Carabineros y la Guardia Civil coexistieron con instituciones independientes con roles bien diferenciados. A diferencia de otros cuerpos de seguridad, la carrera dentro del Cuerpo de Carabineros no ofrecía grandes posibilidades de ascenso, ya que el máximo rango al que se podía llegar era el de coronel, y solo había un coronel. Las distintas categorías en el escalafón del cuerpo eran oficiales superiores, un coronel y un teniente coronel. Y luego oficiales, había comandante, capitán, teniente y alférez. Suboficiales, subteniente, brigada y sargento. Y tropa y escala básica, cabo, carabinero de primera, carabinero de segunda y carabinero raso. En los registros históricos que han llegado a nuestros días, los más frecuentes corresponden a las categorías más bajas del escalafón, es decir, carabineros rasos y cabos, que eran la base operativa del cuerpo y quienes cumplían la mayor parte de las labores de vigilancia y patrullaje.
Uno de los principales retos para los investigadores que buscan información sobre el cuerpo de carabineros es la dispersión de su documentación en distintos archivos. Sin embargo, hay fondos donde se encuentra más cantidad, donde se puede trabajar y conseguir algo, ¿no? Uno de ellos es el Archivo General de la Administración, que está ubicado en Alcalá de Henares, en Madrid, donde se conservan los expedientes de los del personal de tropa. Y luego en el Archivo General Militar de Segovia, donde se guardan los documentos relacionados con oficiales y mandos del cuerpo. Además, como vemos, algunos registros pueden encontrarse en archivos parroquiales y eclesiásticos como estos que traigo a colación. Al igual que otros miembros de las fuerzas de seguridad y militares, estaban bajo la jurisdicción espiritual del clero castrense. El clero castrense tenía la función clave en la vida de los miembros del cuerpo de carabineros, como en los otros cuerpos militares, ya que estaba destinado a proveer asistencia espiritual a los efectivos y a sus familias. Este vínculo entre el cuerpo de carabineros y el clero castrense ha permitido que en algunos casos se conserven registros adicionales sobre los miembros del cuerpo, proporcionando valiosa información para los historiadores que buscan reconstruir la historia de esta institución. Ejemplo práctico. Imaginemos un pueblo fronterizo en el siglo XIX con una guarnición de carabineros y de guardia civil, además de una parroquia civil. En este contexto, el cura beneficiado castrense era el que oficiaba las misas de los carabineros y los guardias civiles y sus familias. Registraba en los libros específicos los bautismos, matrimonios y funciones de estos militares, detallando su rango, unidad y procedencia. En caso de fallecimiento en servicio, anotaba la defunción en este libro, el cual podía ser consultado posteriormente por la autoridad militar o la eclesiástica. Cabe destacar que la mayoría de los registros de carabineros que se encuentran en estos libros que he localizado pertenecen a hijos de soldados de tropa, dado que estos documentos se originaban en pequeñas localidades con pequeños destacamentos militares. La que sigue existiendo hoy es la Guardia Civil, que es un cuerpo de seguridad español de naturaleza militar y ámbito nacional, pero depende del Ministerio del Interior y algunas veces del Ministerio de Defensa, pero son las menos. Y estos están divididos en diferentes secciones, unos la de protección de personas y bienes, otra la prevención y persecución de delitos, otra la operación de salvamentos, rescates de montaña, mar y zonas de difícil acceso, vigilancia en zonas rurales. En todos los pequeños pueblos hay siempre un número de la Guardia Civil. Pues que se cierra el pueblo por nieve, pues el Guardia Civil es el que se encarga de ir a por las medicinas para que no le falte a nadie del pueblo su asistencia sanitaria. Eso es a lo que se dedica la mayoría de las veces. Y luego la protección medioambiental combate los delitos ecológicos y protege la fauna y la flora. La regulación del tráfico, a cargo de la agrupación de tráfico, y la vigilancia marítima, que lucha contra el tráfico de personas, drogas, tabaco, armas y contrabando. Hace un año, una cosa así, unos contrabandistas con sus lanchas súper rápidas, en contra de lo que tiene el ejército español, que no nos gastamos un duro en tenerlo bien, pues les pasaron por encima de la lancha y mataron a 3 guardias civiles. Por último, aunque el número exacto de miembros castrenses no depositados en el Archivo General del Arzobispado castrense es desconocido, se sabe que existen registros dispersos en parroquias, diócesis, archivos regionales e incluso extraviados. En Madrid, en la parroquia de San Sebastián, también están depositados 3 libros, como os decía antes. Como vemos, es un campo abierto para la investigación histórica y archivística, con un gran potencial para recuperar información valiosa sobre la vida militar y religiosa de España. Mi esperanza es que esta presentación sirva para que consideréis la posibilidad de incorporar estas fuentes en vuestras investigaciones genealógicas, para ampliar nuestras fuentes de documentación, no solo
fortalecer el trabajo que realizamos, sino también lo que nos acerca para formar una más profunda conocimiento de las personas que nos precedieron. Al integrar estas fuentes alternativas, tenemos la oportunidad de conocer mejor los contextos históricos, social y cultural en el que vivieron nuestros ancestros, lo cual nos ayuda a dar un nuevo significado a la genealogía como puente entre el pasado y el presente. También espero contribuir a la preservación y accesibilidad de documentos esenciales para la reconstrucción de aquellos que formaron parte de las instituciones militares y la sociedad en general. Y por supuesto, espero no haberos aburrido mucho con esta disertación. Muchas gracias. Con el tiempo que me habéis dado. Muy interesante. No sé si muy interesante o no, pero es importante para mí la cantidad de datos que salen de estos libros, porque no solo es el dato del padre o de la madre del neófito, sino que salen los abuelos y también en muchos casos la familia, con lo cual en este que he leído no, pero hay en otros que dicen de dónde eran procedentes los padrinos del neófito o los padrinos de casamiento. Y entonces dices, anda, mira, pues este era de tal región, ¿cómo lo voy a encontrar aquí si... Nació tardado. Claro, si estaba en otro lado. Entonces te da pie para encontrar más datos. Quiere decir entonces que si estás con un archivo de 1840, por ejemplo, y que aparecen los abuelos, ya estás entrando en la primera mitad del siglo XVIII. Eso es interesante. No, sí, efectivamente, en la primera parte en el final del siglo XVIII, porque estos libros, como veis, normalmente agarran de 1870 a 1900. Entonces, si el neófito es de 1870, el padre ha podido nacer muy bien en el 1840 y el abuelo ha nacido a principios del 19 o finales del 18. Felicitaciones por la conferencia. Y además, una pregunta. ¿Esos libros están discriminados dentro de los fondos de las parroquias? ¿Las parroquias saben que están de manera reciente? Bueno, yo los primeros que me encontré, que eran los de Llanes, estaba haciendo un trabajo sobre los posadas del concejo de Llanes y de repente pedí una caja y de repente dije, anda, ¿esto qué es? ¿Qué hay aquí? Me puse a leerlo y era un libro castrense. Entonces lo que hice fue mirarme parroquia por parroquia en el libro, o sea, en el índice del diocesano, a ver si había en otros sitios libros castrenses. Y me encontré estos tres. Y gracias, ya te digo, a este chico, Juan Mayón, yo le dije, Juan, no me valen 3 días, necesito más tiempo para hacer este trabajo. Y entonces me dijo, no te preocupes, que en cuanto vaya quedando un hueco, yo te voy llamando. Sin que se entere el director, porque el director me odia. Y entonces, es verdad que así lo hice, y en el mes de marzo he ido 7 veces al archivo. Bueno, hago la pregunta, también felicitándote por la conferencia. En un momento hiciste un comentario sobre la partida de defunción que no coincidía con la fecha de nacimiento. Sí, tremendo. Nosotros, en los repositorios nuestros, encontrás partidas de defunción que no son precisas. No, pero esta que te digo yo era precisísima. Porque, digamos, cruzaste otra información. Claro, es que crucé Perfecto. Era lo único que me habían dado, yo tenía que cruzar la información. Aparte de todo, es que
otra de las cosas que me ha pasado es que cuando he ido a buscar una partida de nacimiento, me han mandado los datos de un señor, por ejemplo, que se llama Pérez Méndez. Y no lo he encontrado. Y no había forma de encontrarlo. Entonces pensé, voy a ver si encuentro hermanos. Porque claro, este señor ha nacido aquí porque pone que nació en el 1870 y tantos. Y bueno, voy a ver si encuentro los hermanos. Y el último hermano aparece con los apellidos que está registrado en el registro civil. Y gracias a eso, puedo pedir al registro civil la partida, porque si yo hubiera pedido al registro civil la partida con los datos que me venía en la partida de bautismo, nunca me lo hubieran dado, porque no existía esa persona. Y era porque el cura los conocía. Pues este es el de la Blanca, y entonces ponía Juan el de la Blanca. Pero claro, no se llamaba Juan el de la Blanca o Juan el del joven, no se llamaba así, se llamaba con sus apellidos. Y entonces hay muchísimos problemas. Y hablando con el director, le dije, esto está mal hecho por el párroco. Bueno, la que me amó. Increíble. Es que yo estaba acostumbrada al director que había antes. Que le llamaba, le decía, don Agustín, necesito ir a investigar. Y me decía, hijina, ¿cuándo vienes? ¿Por la mañana o por la tarde? Y yo le decía, don Agustín, a todas horas. Y me decía, muy bien, los días que quieras a todas horas. Y eso, cuando cambió el director, yo pensé que me lo iba a consentir y no me lo consintió. Entonces yo me enfadé bastante. Y le dije, con la iglesia hemos topado. Y entonces, bueno, ya me han crucificado para los días de mi vida. Ahí de Llanes, ¿cómo están En Llanes ya está todo en el archivo diocesano. Concentrado todo. Quedan muy pocas parroquias en Asturias que no estén concentradas, porque yo es verdad que con el anterior director, cuando tenía que hacer alguna búsqueda y me decía, no tengo los libros en el archivo, me iba al pueblo perdido y hablaba con el párroco y le decía, pero vamos a ver, si usted no tiene tiempo, ¿por qué no llamamos a don Agustín que venga a recoger los libros? Entonces yo decía, don Agustín, ya tengo otros. Y entonces, claro. El obispado guardaba todo. Claro, ahora los guardan todo, están en unas totalmente salvaguardados para incendios, para todo, y entonces, claro, con lo cual, hombre, sí es verdad que a lo mejor es más incómodo porque a una parroquia puedes ir, te pones de acuerdo con el sacerdote y le dices algo con el párroco y le dices, oiga, ¿puedo ir a las 2 de la tarde? Ah, pues sí, hija, o no me viene bien, pero buscamos una fecha. En cambio, cuando están en el diocesano, además, este director, el anterior director, nos metía a 36 personas y este mete a 14. Imagínate, 14. Claro, hemos perdido muchísimo espacio. Durante la guerra civil hubo parroquias afectadas en Llanes. No, en Llanes no. En Llanes está salvado por completo. Donde no queda nada es en las zonas mineras. Ah, minera. Claro, porque los mineros no es que fueran rojos, es que eran el diablo. Lo que pasa es que en Llanes desciende el obispo Colombres, Sí. que es uno de los firmantes del Acta de Independencia. Sí, muy mal. Muy mal, porque era asturiano y muy mal. De acuerdo. Te voy a seguir siendo español. Las hidalguías, no, se quemaron todas. En Oviedo sí, pero en la revolución de 1934, que ahora dicen los estudiosos, pero yo no me lo creo mucho, que fue el prolegómeno de la Guerra Civil Española. Ese incendio. Sí, el levantamiento de los mineros de Asturias. Porque llegaron a Oviedo y quemaron, pero no solo quemaron, lo que quemaron fue el registro civil
todo lo de las universidades, todo lo de los, todo aquello que pudiera demostrar que tú eres el dueño de una tierra o que tú habías tenido una educación especial, porque lo único que había era odio. Entonces fue así de claro y destrozaron. Y ahora, por ejemplo, tienes el libro de Tía Doncha, Sí. que tiene todas las hidalguías, Los índices. los índices, pero claro, eso no te vale Los índices sin contenido. sin contenido, porque eso no te vale como prueba, te lo rechazan Y automáticamente. el catálogo del Marqués de la Ensenada, eso está bien, no hay ninguna. No, pero los del Marqués de la Ensenada son las hidalguías que hay en la Chancillería de Valladolid y en la Chancillería de Granada y en las infantonías de Aragón, pero no es, esto es que en un momento dado se hacen como pequeños apartes para que no todo tenga que ir a la Chancillería de Valladolid o a la Chancillería de Granada. Y entonces hay diferentes juzgados donde te pueden dar exactamente las hidalguías. En los cabildos también. Claro. Y entonces, Tramitaban en los cabildos, pero se centralizaba en Oviedo, ¿no? claro. Porque era una gran audiencia. ¿Cómo? Había una audiencia en Oviedo y ahí ante esa audiencia se tramitaban. Claro, tramitaban ante la audiencia. Y entonces la audiencia te daba la hidalguía. Claro. Y quedan algunas en el Ayuntamiento de Oviedo que no estaban dentro del ayuntamiento, porque entonces esos pueblos no se consideraban que eran Oviedo. Luego, claro, al irse extendiendo, aunque se ha extendido muy poco Oviedo, pero algo sí se ha extendido, ya ahora tienen más pueblecitos y algunos de esos pueblos se han salvado y tienen hidalguías. En ese caso la audiencia funcionaba como el tribunal de apelación que era de Chancillería. Claro. Ahora, de todas maneras, acá en América no había Chancillería, tampoco existían los pecheros, y entonces se tramitaban los cabildos, las hidalguías, Ya, pero pero hay cadenas adentro. eso es relativamente cierto, que no había diferencias, no había pecheros y no había hidalgos. Eso es relativamente... Eso, porque ¿cuántas hidalguías hay de gente que estaba aquí y ha pedido a su familia, sácame la hidalguía? Muchísimas. Estando viviendo en Hispanoamérica, han realizado, le han pedido a la familia, sácame. Es un poco más tarde. Porque Sí, pero ya en el siglo XVIII. Sí, la primera distinción es la del Emérito India, es decir, la acordaba para la obtención de una encomienda, por ejemplo. Claro, entonces sí, y mucha gente para tener unos cargos más importantes o tal, pues decía, oye, me interesa tener la hidalguía. Para entrar en universidades. Claro, pero durante una época en la universidad, lo que se pedía más era la limpieza de sangre, no la hidalguía. Pero acá en San Francisco Javier de Chuquisaca se pedía. Sí. La limpieza de sangre. Porque, por ejemplo, en las de Salamanca, los colegios mayores de Salamanca, lo que se pedía era limpieza de sangre. Sí. Y para los colegios, y luego los que sí pedían hidalguía era para los colegios de nobles. Claro. Eso era normal, pero para las universidades no. Para hacer más decían expediente de hidalguía ante cabildo. Yo tengo varios. Sí, hay unos cuantos. Hay unos cuantos. Yo tengo varios, sí. Especialmente del siglo XVIII, ¿no? Sí, 18, finalizados. Sí. Y había distinción, si no oficial, pero en las familias había distinción de hidalguía y no hidalguía. Bueno, eso era normal. Porque aunque quisieran que no fuera así,
pues yo creo que no tenían la misma educación ni la misma formación unos que otros en aquella época. Hoy en día puede que tengan ellos más formación que los hidalgos, que los que eran hidalgos, pero en aquella época no. Entonces tenían unas capacidades económicas y culturales que no tenían nada que ver con el señor con el hombrecito que venía de Galicia a buscarse el pan, pues no era lo mismo. O con el que venía de Asturias, que se moría de hambre, que tenía una vaca y un trocito de tierra para... Pero podía ser noble también. Ah, no, es que seguramente era noble. Mira, yo siempre se lo decía, yo tenía un hombrecito que me segaba el prado, y le decía, no llegaba jardinero porque no me cuidaba las flores las tenía que cuidar yo, las plantas las tenía que cuidar yo. Él solo cortaba el pasto para que no creciera mucho y tal. Y entonces, hablando un día con él, le digo, Emilio, no sé, que empezó a hablarme de sus apellidos. Digo, no, sí, seguramente tú serás mucho más noble que yo y mucho más hidalgo que yo. Va, ¿tú qué estás diciendo? Y le digo, pero a ver, ¿cómo te llamas? Y me dijo, pues me llamo Sobrino, Pérez, Cuervo, todos los apellidos asturianos. Y le digo, pues ya está claro, yo no los tengo todos asturianos, por lo tanto, a mí me falla y a ti no. Bueno, lo que tengo que oír. No se lo podía creer, pero es verdad. Bueno, en el propio catálogo de Marqués de la Ensenada hay personas de servicio que están catalogados. Claro, pero si es que era normal que pudieran estar sirviendo, pero que fueran más hidalgas que el señor. Lo que pasa es que el señor le había ido muy bien y tenía mucho dinero y podía contratarlas. Pero estuvo el caso de un antepasado mío que compró un condado americano. Cuando fue a España, fue a visitar a su pariente de Mayorazgo, que estaba en San Ratón, Casa Fuerte, el pueblo de San Ratón. Lo encontró arando, con su buey y su único arado, pero en el Mayorazgo, la familia. Claro. O sea que era mucho más pobre que el conde. Pero sí, porque normalmente al primogénito, al mayorazgo, se le dejaba la tierra. Sí. Y el que emigraba era a partir del segundo. Claro. Entonces, Sí, es que me da militar. el segundo venía forrado y el otro pobre seguía con su mula o con su buey arando el terreno. Claro. Hay dos trabajos interesantes, uno de Loja sobre Perú y otro de Susan Sokolov sobre los comerciantes de Buenos Aires. Los dos tienen dificultad para determinar la idea de hidalguía. Longhart dice que era como burgueses españoles de Europa. Ahora bien, Totalmente. Susan Sokolov Sí. considera que había, pongámosle exactamente, no recuerdo la cantidad, 17 categorías sociales según el censo del 1700 y pico. Y la distinción de estado entre los comerciantes todavía existía en ese momento. Entonces, no puede haber esa cantidad. 16 clases sociales. Bueno, pues no sé, es como ahora que hay Bueno, ahora es otra cosa. 32 sexos diferentes, ¿no? Pues será una cosa así, porque otra vez me Parte de ocurre. la guerra cultural actual. Pero de todas maneras, no puede haber. En cambio, en el trabajo de los conquistadores, aclara muy bien el tema de la hidalguía, de un francés, Lafayette. Eso está muy claro. En cambio, no sé. No, me has dejado flipada, como decimos nosotros, con las 16 clases, porque siempre he estudiado que solo había hidalgos y pecheros. Se acabó. Hombres buenos, lo podías llamar, pero 16 no. En España había las 16 casas. Quizá. Eso es otra cosa. Ah, pero eso estamos hablando de otra cosa. Pero bueno. No, pero esto es de Susan Sokolov.
No es, no estoy, no, yo no critico eso, casualmente porque digo que había 16 cartas dentro del vecindario español. Venga. Dentro del vecindario español. Inclusive hay Dentro de la población. claro, negra con india, india con blanca. Claro, sí, pero son razas. Razas No, no ya se razas, son castas. o castas. Bueno, castas, sí. Y entonces en el museo de América lo tienes una colección maravillosa que es el pardo, el no sé qué, no sé cuántos, y vas viéndolo y ya llega un momento que son blancos todos, aunque la madre es oscurita. Pero eso no es, lo que has dicho, no lo había oído en mi vida. Bueno, Lola, muchas gracias. Muy bien. Hay un caso